Hola amigos, ¿cómo están? Estamos haciendo temas que tienen que ver con análisis estadístico. Y seamos honestos, seamos francos, seamos directos. Los números muchas veces aburren, nos fastidian y no sabemos leer, ni siquiera podemos muchas veces interpretar información respecto de números porque no son inmediatos para la mayoría de nosotros. Y mucho de eso depende y está directamente relacionado por cómo ha sido nuestra formación. Buenos profesores que tengan la vocación de enseñar matemáticas como tal, no existen muchos. Y hay un tema que tiene que ver con el concepto matemático y su relación con la filosofía, con el pensamiento, con el reino de las ideas, donde están todos los conceptos que nosotros podemos pensar que son abstractos, y en esta abstracción nosotros como seres humanos podemos hablar. De hecho hay un matemático muy famoso de tiempos modernos, donde él dice, de forma muy simpática, dice así: Dios creó los números, el resto es tarea de los hombres. Y es verdad, o sea, el ser humano es capaz de desarrollar matemáticas, y el tema de estadísticas es un tema de aplicación matemática que es relativamente nuevo dentro de la historia de la humanidad. Es cierto que nosotros estudiamos matemáticas griegas, por ejemplo, el típico y archiconocido y recontra conocido teorema de Pitágoras, que habla acerca de la relación entre los dos catetos y la hipotenusa. Es antiquísimo y todavía se ocupa, y bueno, y como son temas eternos, más eternos que los principios bíblicos, se ocupa para poder medir distancia a distintos astros, incluso galaxias lejanas y estrellas, etc. Entonces, aquí voy con toda esta perorata. Aquí el tema del análisis estadístico aburre por sí solo, es como no inmediato. De un modo u otro pareciera un tema demasiado agreste como para poder ser abordado de forma directa. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo, de tratar de lo que significa traducido en términos coloquiales los números de los cuales estamos hablando. Primero que nada, establecer algunas cosas en común antes de seguir adelante. La estadística de la cual nosotros estamos hablando pertenece a una rama de las estadísticas llamada estadística descriptiva, que simplemente describe cómo es una situación. Nos dice cómo es una población en particular, básicamente cómo se comporta, y nosotros de ahí podemos decir, estas son las características de este grupo. Tiene un promedio, es decir, la gran mayoría de los elementos de este conjunto en particular tienen una característica, por eso se llama característica, porque los caracteriza, y podemos establecer cosas que son en común para poder entenderlas. Nuevamente, ¿para qué estamos haciendo esto? Para poder entender lo que está pasando. Básicamente es eso, entender lo que está pasando. Y para poder hacerlo, o más o menos ilustrarlo, cuando uno hace análisis numéricos, que generalmente son estadísticos, por eso es que todas las personas que estudian ciencias necesitan, independientemente de si son ciencias biológicas, científicas, sociales, etc., para poder hacer un análisis necesitan llevar los números. ¿Por qué? Porque los números nos permiten crear modelos que son capaces de explicar la realidad. Entonces, cuando uno tiene estos números, nos permite a nosotros saber lo que está pasando. Esto no debería ser ajeno a ningún testigo de Jehová, porque quizás la secta de los testigos de Jehová es la secta más obsesionada con los datos numéricos que existe en el mundo. Es decir, yo no conozco a ningún católico que tenga que anotar las Ave Marías que reza, o a algún evangélico que tenga que anotar todos los aleluyas que dice, y etc. O sea, no conozco. Sin embargo, entre los testigos de Jehová uno tiene que tener todo anotado, todo está registrado, todo está normado para poder hablar acerca de expansión. Y nuevamente, yo sin ir a temas, qué sé yo, que tengan que ver con asuntos bíblicos, esotéricos, espirituales, o de algún modo, qué sé yo, extrasensoriales, supranaturales, no tengo para qué explicarlo así, sino que simplemente es un tema corporativo. La corporación Watchtower necesita saber cuál es el nicho que tienen para poder expandir sus negocios y poder de uno u otro modo tomar decisiones
empresariales. Me detengo en un momento porque tuvo una pequeña controversia, pequeña, porque no hablaba mucho, en donde un testigo de Jehová, defensor de la secta, cuando yo le hablaba de que la secta de testigos de Jehová se comportaba como empresa, me dijo a mí, claro, pues es una empresa, por supuesto que es una empresa como cualquier otra empresa. Y en realidad no voy a definir qué es una empresa como tal, porque nosotros tenemos conceptos de lo que son empresas. Es decir, son organizaciones que tienen como fin entregar bienes o servicios bajo un marco legal que les permite a ellos lucrar, o dependiendo de si tienen alguna extensión de trabajo, no lucrar. Eso es distinto de una religión. Una religión no tiene como objetivo el poder entregar bienes o servicios de ese tipo, sino que lo que hacen ellos, una religión en particular, entrega un concepto de la divinidad, un concepto espiritual para hallar o darle a las personas paz. Obviamente, hagamos la diferencia. Una cosa es la secta Testigos de Jehová y otra cosa es la corporación Watchtower. La corporación Watchtower es una empresa, es una multinacional. Vende humo, pero obtiene enormes réditos y están exentos de pagar impuestos porque ellos dicen que son una organización sin fines de lucro. Es decir, no obtienen lucro por lo que hacen, cosa que todos sabemos que no es así. Sin embargo, ellos califican como una organización que ayuda a los demás, les brinda ayuda, etc. y ocupan los recursos del mundo o materiales para poder llevar a cabo su tema. Perfecto, eso por un lado. Sin embargo, por otro lado tenemos la religión. Nosotros estamos analizando los resultados de la religión Testigos de Jehová, la secta de los Testigos de Jehová, no la Watchtower como corporación. Entiendo de que yo a veces, como cualquiera de nosotros, a veces intercambiamos los términos, los hacemos como equivalentes, pero en realidad si vamos a hacer a ese nivel de certeros, tenemos que entender que una cosa es la secta como tal y analizarla como tal, y otra cosa es la corporación Watchtower y analizarla como tal. De hecho, cuando hay las demandas de pedofilia, se demanda no a la religión Testigo de Jehová, sino que a la corporación Watchtower. Y esta tenue división es debido a ellos. ¿Por qué? Porque ellos durante muchas décadas hicieron equivaler la Watchtower con pueblo de Dios, igual pueblo de Jehová, la Watchtower, corporación Watchtower. Y eso es lo que hicieron, Watchtower Bible and Tax Society, eso que está ahí, lo hacían equivaler con lo que era el pueblo de Jehová o los testigos de Jehová. Bueno, administración, si uno va a definir administración, la administración es la ciencia que se preocupa de poder distribuir los recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas del mejor modo posible, de forma eficaz y eficiente. La eficacia y la eficiencia son cosas diferentes. Son todos términos de administración que podemos analizar, que no están a un clic de distancia si usted quiere aprenderlos. Aquí vamos con esto. Aquí toda esta información que nosotros estamos hablando habla acerca de la secta Testigos de Jehová como un grupo religioso que está bajo la dirección y la administración de la corporación Watchtower Bible and Tax Society. Por tanto, cuando nosotros hablamos de aumento o disminución, estamos hablando de personas, de publicadores. En este caso, esto es un anuncio o un análisis solamente basado en una variable, que es el número de publicadores, pero hay muchas más, tal como nos plantean. Podemos nosotros medir, por ejemplo, aparte del crecimiento o decrecimiento del número de publicadores, que es lo que nosotros estamos hablando, el número de publicadores que son testigos de Jehová, bautizados o no bautizados, estamos hablando también que podemos también nosotros analizar temas que tienen que ver con la eficiencia, es decir, cuántas horas demora un testigo de Jehová en hacer a otro testigo de Jehová. ¿Eso mide con qué? Con las horas de predicación. Podemos analizar cuántos grupos de testigos de Jehová existen. ¿Con qué? Con el número de congregaciones.
Y así sucesivamente podemos analizar una gran cantidad de valores que están aquí puestos. Por supuesto que nosotros quisiéramos contar con más datos, por supuesto. Quisiéramos, por ejemplo, saber cuántos expulsados hay. Si pudiéramos nosotros determinar cuál es el porcentaje de pecados crasos por los cuales son expulsados los testigos de Jehová, quizás podríamos nosotros clasificar eso de uno u otro modo, porque al fin y al cabo lo que nosotros quisiéramos saber, datos de cuántos pedófilos existen dentro de la secta, cuántos pedófilos están protegidos dentro de la secta, cuántos pedófilos que han cometido pecados contra niños, crímenes contra niños, siguen siendo testigos de Jehová porque se han, comillas, arrepentido y no han enfrentado ningún tipo de pago o juicio legal penal por la ley del ser humano, sino que al contrario han tenido que enfrentar un juicio eclesiástico en donde se les da una palmadita y se les dicen que ya no pueden predicar ni barrer el salón del reino porque han violado a un niño menor de edad. Entonces, en la medida en que no lo siga haciendo, todo va a estar bien. Y si lo hace nuevamente, se puede arrepentir nuevamente, y así como sabemos que hay casos de 2, 3 o 4 reincidencias en varios lugares, en donde tenemos prueba y la vamos a tirar durante este año. Así que eso se va a saber dentro de poco tiempo más, y así se puede extrapolar a lo que está pasando. Pero, ¿por qué nos importa hacer este tipo de análisis? Es debido a lo siguiente, que la secta de los testigos de Jehová forma un grupo de personas que es extremadamente homogéneo. Y por eso es interesante y podemos hacer extrapolaciones. Porque, por ejemplo, si estamos evaluando alguna característica en particular, el grupo de los testigos de Jehová ha debido amoldarse a ciertos patrones de conducta, de creencia, de vida, que los hacen ser uniformes, uniformados. Es decir, los testigos de Jehová dejan a un lado lo que es el desarrollo personal, lo que es la individualidad, para pasar en un gran porcentaje de su vida, en un gran nivel de su vida, a ser clon de otra persona que es testigo de Jehová. Entonces, cuando uno ve a un testigo de Jehová en Katmandú y lo compara con un testigo de Jehová en Pichilemu, son básicamente la misma persona, en el sentido de que vamos a esperar que el testigo de Jehová promedio, no el que es el más extremo de los súper espirituales o el más extremo de los más flojos, no, el que está ahí el promedio, el del montón. El testigo de Jehová del montón se comporta como el testigo de Jehová del montón en cualquier parte del mundo. Obviamente hay algunas diferencias. Por ejemplo, el testigo de Jehová del montón en Corea del Sur no es lo mismo que el testigo de Jehová de otro país, de Chile, por ejemplo, o de Santiago. ¿Por qué decimos esto? Porque el testigo de Jehová de Corea del Sur, como está sometido a todo lo que es la propaganda de los chicos que son enviados a la cárcel porque no van al servicio militar y y se hacen pasar por las víctimas y los concientizan a que ellos son iguales que los que estaban soportando la Alemania nazi, se creen el cuento y claro, esperaríamos que haya una manifestación mayor de estas exteriorizaciones espirituales. Pero en general un testigo de Jehová del lugar A es exactamente igual al testigo de Jehová del promedio del lugar B. Por lo tanto, por eso es interesante hacer estas extrapolaciones. Un testigo de Jehová se va a comportar ante un estímulo similar de un modo similar que nosotros podemos prever. Es decir, sabemos cómo un testigo de Jehová se va a comportar. ¿Por qué? Porque están siendo gatillados de un modo particular en donde su mente es transformada, es moldeada para, como lo que ellos llaman transformarse a la nueva personalidad, que no es nada más y nada menos que una mentalidad sectaria en la cual ellos dan el control de su vida a la organización Watchtower y a los directores de la secta, al fin y al cabo. Bueno, toda esta información que estamos nosotros, toda esta perorata que yo acabo de mencionar ahora, es para poder simplemente dar a entender de que los números en particular son capaces de dar una gran cantidad de información. Por tanto, no se angustie si usted ve en estos videos que estamos analizando números por aquí, números por allá, porque vamos a explicar lo que significa. Hicimos, por ejemplo, el análisis de Sudamérica en detalle. ¿Para qué? Para que las personas pudieran ver cómo llegamos a los números, cómo llegamos a las gráficas,
cómo llegamos a obtener esos datos. Es decir, desde las tablas de los testigos de Jehová podemos obtener toda esta información, y eso es lo que se llama extracción de datos en estadística descriptiva, que es relativamente sencillo de analizar. Lo único que necesitamos para hacer estadística descriptiva es saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir. Nada más. No necesitamos saber nada más, el resto está a la mano. Lo otro tiene que ver con una estadística que es más compleja, que tiene que ver con hacer inferencias a partir de esto, buscar números ocultos, tendencias, etc. Eso ya requiere más trabajo, pero nosotros lo vamos a ocupar en algunas partes finales de este análisis. Así es que por favor, no se sientan intimidados con lo que vamos a ver, sigan prestándole atención, escuchemos, veamos. Cualquier pregunta que tengan, por favor me la dicen. Y estamos viendo aquí lo que significa, lo que yo veo como un punto de inflexión dentro de la secta de los testigos de Jehová, pero también vamos a notar y vamos a poder ocuparla para poder prever lo que esta gente va a hacer. Entonces, recordemos, la información que nosotros estamos obteniendo ahora es simplemente parcial. ¿Por qué? Porque los números y los datos que nosotros tenemos son lo que ellos nos dan a nosotros. ¿Creo yo que estos números son válidos? Yo personalmente, Mikel Tower, yo no lo creo. Yo creo que estos números están maquillados. Creo que los números no corresponden a la realidad por un asunto sencillo que tiene que ver con hay miles y miles de testigos de Jehová que están entregando informes que no son reales porque son pimos que simplemente se quieren evitar problemas y entregan un número cualquiera para poder evitarse problemas. No creo que estos números correspondan a la realidad tampoco, porque creo que también la organización tiende a ocultar lo que son las bajas notables. Y una cosa que no es menor es que notamos de que en muchos países los decrecimientos han sido ocultados, no han sido puestos para que las personas que no son capaces de acceder a algún tipo de manejo matemático no vean los niveles de decrecimiento que hay, ya no solo en una isla perdida en la Micronesia francesa, sino que estamos hablando de lugares que son muy importantes en cuanto a aporte de publicadores, aporte de histórico, por la carga histórica que tienen en estos lugares y también por el enorme peso económico que tienen algunos lugares. Y por eso es que yo creo que estamos en un punto de inflexión y por eso es que me atrevo también a hacer este análisis del cual nosotros estamos hablando. Por lo tanto, síganme con algunos análisis en los próximos días, que yo ya terminé el tema, pero no he hecho el análisis verbal. El análisis matemático está hecho, pero quiero hacer un video para distintas zonas. Vamos a presentar nuevamente América del Sur, esta vez corto, directo, Centroamérica y el Caribe, África, Asia, Oceanía y Europa. Y cuando tengamos todos estos datos, vamos a hacer la imagen general de todo el mundo. Y después de eso vamos a hacer el análisis de 60 años con algunas cosas importantes, con las estadísticas que tenemos desde el año 1959 hasta el año 2020. Espero que eso pueda ayudar a poder analizar, a poder, aclarar un poco más acerca de este tema, de lo que estamos analizando, de lo que estamos viendo. Y para que sepan, por favor, de que los números indican de que estamos llegando a un punto de quiebre en donde la secta está en decrecimiento, en declinación, y esto no va a mejorar porque no responde como alguien pudiera decir, como alguien pudiera creer que fue la pandemia del coronavirus la que hizo que esto fuera así. No es así. Vamos a demostrarlo matemáticamente, estadísticamente, que es una tendencia que lleva varios años, décadas de hecho, y que ahora estamos viendo el resultado en números negativos después de muchos años, y esto va a seguir así si las cosas siguen tal como están. Por supuesto, nadie sabe lo que va a pasar mañana, que mañana puede caer un asteroide, una invasión de dinosaurios extraterrestres, nadie lo sabe. Pero tal como están las cosas, si siguen tal como están, la tendencia va a acabar. Ahora, ¿qué es lo que le queda a la secta?
A la secta lo que le queda es reaccionar. Tienen ellos mejores datos que lo que nosotros tenemos, los datos reales, los que corresponden a la realidad, y ellos deberían reaccionar. ¿Cómo han reaccionado? Han sacado libros nuevos, folletos nuevos, cada vez que pasan cosas de este tipo, sacan libros nuevos importantes o cosas nuevas. Por ejemplo, vamos a analizarlo ahí, yo les voy a mostrar cuáles han sido las últimas reacciones, pero el gran cambio que hay en este tiempo es que nos encontramos con un monstruo que la secta no fue capaz de prever, que no hubo ninguna profecía bíblica que lo dijo, que se llama Internet. Internet ha destruido a la secta, no solamente a la secta, sino a todos los grupos de control que se han basado durante siglos, durante toda la existencia humana, en el controlar y el manejo de la información. Ahora la información está ahí disponible. Ahora es tanta la información que hay que escoger qué es lo que uno consume en cuanto a información y qué no. Pero ahí está, disponible. Así que aquí lo vamos a dejar. Los dejo ahí porque era importante para mí aclarar este tema antes de seguir. Un abrazo, que les vaya muy bien a todos. Este es Miguel Tago.